Hola, en este video les enseñaremos a manipular diversos datos con el paquete dplyr. Nosotros elegimos la base de datos COVID. Somos el grupo 37 y yo soy Benjamín Sáez y mi compañera es Karen Medrano. Primero que todo, sacaremos datos de interés con el paquete dplyr manipulando datos. Y nuestra base de datos se trata del COVID-19, específicamente de los casos confirmados por comuna. La base de datos contiene 6 variables y 346 filas. Primero empezaremos instalando el paquete de dplyr que ocuparemos y el reader. Luego, para importar esta base de datos que tenemos, los haremos desde aquí. Y este código lo podemos pegar arriba de la consola para después tener un acceso directo a este. Acá lo importaré. Se me genera. Esta es mi base de datos. Bueno, para manipular algunos de estos datos, primero quise sacar la tasa de contagio por regiones. En esta la hice haciendo referencia a la base de datos casos COVID y a mi nuevo data frame le puse resumen región. Luego usé el comando pipe que se usa para conectar múltiples acciones mediante el paquete de dplyr. Y growp lo usé para agrupar datos. En este caso yo quiero agrupar todas las regiones de mi base de datos. ¿Para qué? Para juntar los casos confirmados de cada comuna en su respectiva región y formar los casos confirmados por región. Luego vuelvo a usar el comando pipe y utilizo el comando summarize, el cual genera resúmenes estadísticos de diferentes variables en el data frame que se generará. Entonces yo quise crear una variable que se llame casos totales mediante la suma de los casos confirmados por comuna. Es decir, todas las comunas que pertenecen a dicha región agrupé sus casos confirmados. Y lo mismo hice con la población, haciendo referencia a mi nueva variable en población total y la suma de la población para generar su respectiva región. Luego vuelvo a usar el comando pipe y procedo a usar el comando mutate, el cual añade nuevas variables o columnas, como le quieren llamar, o puede también transformar variables existentes. En este caso, con este comando nosotros sacamos nuestra tasa de contagio. Usamos la función round para redondear en esta tasa de contagio y no de tantos decimales. Y bueno, como bien sabemos, la tasa de contagio se utiliza sacando la población, los casos confirmados divididos en la población. Y eso procede a darnos la tasa de contagio y también multiplicarla por 100, por supuesto. Y nosotros quisimos que salga con 3 decimales para no tener un número tan amplio y entenderla de mejor manera. Ejecutando esto, nos producirá nuestro data frame con los datos que queremos. Bueno, aquí yo le haré doble clic para abrirlo y nos genera esto, como queríamos. Agrupamos las regiones, en sus casos confirmados de dicha región, población de dicha región y la tasa de contagio respectivamente. Si nos dimos cuenta, en ese data frame utilizamos growp, summarize y mutate, que pertenecen al paquete de dplyr. Bueno, otro dato de interés que sacamos son las regiones con menos de 2.500 casos totales confirmados o diagnosticados, como le quieren llamar. En este data frame le hicimos referencia al nombre de casos menores y utilizamos en el data frame resumen región. De ahí sacamos los datos para hacer un nuevo data frame que corresponde a este, el último que sacamos. Utilizamos de nuevo el comando pipe y filtramos. Usamos el comando filter, la función filter, la cual corresponde para devolver un conjunto de filas según una o varias condiciones lógicas, como uno lo establezca. Entonces, aquí nosotros hicimos referencia a los casos totales que tengan menos de 2.500. Y al ejecutar esto, nos debería devolver las regiones que tengan menos de 2.500 casos totales. Hacemos un doble clic. Y lo tenemos. Aquí están todas las regiones con menos de 2.500 casos. Y para el otro dato de interés, hicimos lo mismo, pero sacando con más de 2.500 casos diagnosticados. Es decir, la contra, para tener un
un resumen y saber en cuáles tienen más y menos. Lo ejecutamos, doble clic y analizamos. Aquí se encuentran las que tienen más de 2500 y aquí las que tienen menos de 2500, y con esto podemos sacar buenas conclusiones. Otro dato de interés que nos pareció llamativo fueron sacar en los casos confirmados por comuna únicamente. Para todas las otras columnas, en eliminarlas. Esto lo hicimos mediante el comando select. Primero, nuestro data frame lo llamamos casos confirmados comuna, haciendo referencia o sacando los datos del data frame casos COVID, nuestra base de datos principal. Usamos el comando pipe y luego usamos nuestro comando select, el más importante en este caso, porque lo utilizaremos. -C, ¿por qué? Porque queremos sacar todas estas columnas, eliminarlas y que no esté en nuestro nuevo data frame. En esto eliminamos la región, el código de región, código de comuna y la población. Si ejecutamos esto, nos producirá nuestro data frame, doble clic y podemos analizar ahora. Si se dan cuenta, nos arrojaron las comunas y sus casos confirmados únicamente. ¿Esto por qué? Porque yo en el código de codificación que dije que saquemos región, código de región, código comuna y población, lo eliminamos. Es decir, todo esto lo eliminamos y únicamente quedaría comuna y casos confirmados, lo cual nos generó nuestro nuevo data frame. Lo cual sirve para tener datos más directos y entender la cosa de mejor manera, y como lo que no sirve en tu informe o lo que quieres entender, lo eliminas. Otro dato de interés que nos pareció llamativo en mostrar solo el nombre de la región y su tasa de contagio. Es decir, este data frame que generamos, queremos mostrar solo la región y la tasa de contagio. Esto también lo haremos mediante la función select. A este data frame lo llamamos tasa de contagio por región. Utilizamos resumen región para sacar los datos de dicha base de datos, la cual es esta. Luego el comando pipe y nuestro comando select, que hace referencia a esta codificación. En -C para eliminar dichas columnas y eliminamos casos totales y población total. Es decir, eliminamos casos totales, población total, y nos quedaría región y tasa de contagio. Ejecutamos. Se genera nuestro nuevo data frame. Doble clic. Analizamos. Vemos región y tasa de contagio. Bueno, en todos estos códigos y conclusiones, datos de interés y muchas cosas más las sacamos mediante el paquete dplyr, el cual nos dimos cuenta que es muy interesante y sirve de gran forma, debido a que pudimos sacar datos de interés muy interesantes y con esto generar conclusiones que servirían para un gran informe. Ahora mi compañera Karen procederá a explicar nuevamente el script para que le quede de mejor manera. Bueno, para explicar el trabajo y cómo fue el proceso, empezamos primero con nuestra base de datos, que son en este caso los casos COVID. Para poder ejecutar todos los comandos, tenemos que primero instalar los paquetes dplyr y reddit, y luego activar la librería dplyr y reddit. Luego, para que se importe de una manera correcta, usamos la función reddit en su guión CSV. Después, para sacar los datos de interés. El primer dato de interés fue la tasa de contagio por regiones. En este data frame vamos a realizar con varios comandos usando group by, summarize y mutate, que todos estos pertenecen al paquete dplyr. Empezando por el nombre, que es resumen región, que ese va a ser el nuevo data frame en casos COVID. Y el conector piper, que es como un vínculo entre varios comandos. Luego está la función group by, que va a agrupar a todos los datos por región únicamente, porque la mayoría de datos que tenemos en casos COVID son por comuna. Después summarize, que es la función que nos permite hacer resúmenes de datos en tablas. Los datos que sacamos en este caso son de los casos totales y la población total. De esos dos, primero los casos confirmados, que son la suma. Esto juntando cada comuna, porque varias de ellas pertenecen a una sola región. Y ese será el primer dato. Después la población total sería la suma de la población. Continuando con el conector pipe, con la función mutate, que crea prácticamente otra columna nueva, en donde sacamos el de interés, que es la tasa de contagio, que sería un redondeo entre los casos totales
y entre la población total por un 100%. Y le pusimos 3 porque queremos que se viera con 3 decimales. Podemos ponerlo en 2, pero con 3 se vería de una forma más prolija. Si se ejecuta, quedará así. Ahí se muestra prácticamente todo solamente con regiones, con los casos totales, la población total y con la tasa de contagio, como se ve ahí con 3 decimales. Otro dato de interés que sacamos fue las regiones con menos de 2.500 casos totales diagnosticados. Aquí se genera un nuevo data frame con el nombre de casos menores y tomando el data frame anterior, que será resumen región, con el conector Piper y usando la función filter. Esta función prácticamente filtra los datos a través de de condiciones que tú le dices al R. Por ejemplo, solamente pusimos los casos totales, o sea, de la región, de las regiones, que sean menores a 2.500 casos. Y cuando se ejecuta quedaría lo siguiente. Como se ve, ahí únicamente nos muestra las 9 regiones, en este caso son 9, las que tienen en casos totales menos de 2.500. Por la población y la tasa de contagio queda lo mismo. Luego, el otro dato de interés es regiones con más de 2.500 casos totales diagnosticados. Aquí, en este caso, sucedería lo opuesto. Lo mismo, el nombre que le pusimos en el caso es casos mayores, usando la data frame anterior, resumen región, conectándolo con el conector Piper, filtrando otra vez con casos totales, pero aquí ya sería con casos mayores a 2.500. Y es lo que queda. Ahí, como se ve, solamente son 7 regiones en este caso las que tienen casos mayores a 2.500. Ahora, el siguiente es seleccionar los casos confirmados por comuna ya también. Aquí en este caso ponemos el nombre con la base de datos, con el conector Piper y usamos la función select. La función select básicamente selecciona únicamente la columna que le dices al R. En este caso nosotros le pusimos "-c" para que en este caso elimine las celdas que dedicamos ahí y solamente quede lo que no está escrito en el R. En este caso le sacamos región, código comuna y población. Y el resto sería lo que va a aparecer en la tabla al ejecutarse. Ahí como lo ve, en este caso solamente está seleccionado por comuna y en los casos confirmados. Y después, para sacar el último, que sería por la región, le pusimos el nombre tasa de contagio por región. Aquí saldría una cosa distinta. Sería del anterior data frame que sacamos, el resumen región conectado con el vínculo Piper, usando la misma función. Y en este caso lo que le sacamos son los casos totales y la población total. Y nos quedaría lo que viene a ejecutarse. Aquí en este caso se ve solamente las regiones y solo la tasa de contagio. Y más o Bueno, menos tendríamos tenemos algo de 6 data frame nuevos utilizando las funciones select, filter, mutate, group by. Todas estas pertenecen al equipo dplyr. bueno, en este fue nuestro trabajo centrado en los comandos del paquete de dplyr, utilizando y sacando datos de interés, conclusiones, entre otras cosas. Nosotros somos el grupo 37, compuesto por Benjamín Sáenz y Karen Medrano. Espero que les haya servido de gran forma. Hasta la próxima.